Cuando hablamos de las maravillas de Australia, ¿qué te viene a la mente? ¿Un continente repleto de playas paradisíacas? ¿Ciudades vibrantes? ¿O tal vez el icónico Outback, donde la naturaleza salvaje e intacta se extiende hasta donde alcanza la vista? En este video exploraremos todo eso y mucho más. Australia es un país que sorprende a cada paso, y hoy vamos a sumergirnos en este universo único. Australia alberga a unos 25 millones de personas. En este video revelaremos curiosidades que pocas personas conocen, como el hecho de que Australia alberga más de 10.000 especies de arañas. Y es el mayor exportador mundial de opio medicinal. Y más, los australianos son campeones mundiales en apuestas, con un gasto medio anual de unos $1.000 por persona. Fascinante, ¿no? Entonces, si estás en busca de destinos inolvidables, una cultura rica y una naturaleza asombrosa, quédate con nosotros hasta el final. Compartiremos consejos exclusivos y te mostraremos una Australia que va mucho más allá de las postales. ¿Quieres saber por qué Australia es uno de los destinos más deseados del mundo? Te mostraremos cada detalle y te haremos sentir como si estuvieras aquí con nosotros. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos. Comenzamos nuestra travesía en Sydney. Una ciudad que late con energía y diversidad. Con más de 5 millones de habitantes, Sydney es famosa por su calidad de vida y clima soleado, alrededor de la icónica Ópera de Sydney. Una obra maestra arquitectónica y uno de los centros de artes más vibrantes del mundo, la ciudad brilla. A pocos pasos, el puente de la bahía se erige sobre el puerto, ofreciendo vistas panorámicas de Sydney, una experiencia imperdible para los aventureros que incluso pueden escalar el puente. Imagina la sensación de estar en la cima, con el horizonte de la ciudad extendiéndose a tu alrededor. Y es imposible hablar de Sydney sin mencionar sus playas deslumbrantes. Bondi Beach, con olas perfectas para surfear y una atmósfera relajada, es prácticamente una postal australiana. Por otro lado, Manly Beach ofrece una experiencia más tranquila y es accesible mediante un paseo en ferry que atraviesa la bahía, proporcionando vistas espectaculares del horizonte de Sydney. Allí puedes explorar la vida marina en puntos de snorkel o hacer senderismo bordeando la costa. Es el lugar ideal para relajarse y disfrutar de un tradicional fish and chips. La gastronomía de Sydney es un reflejo de su multiculturalidad. Desde sushi fresco hasta platos tailandeses auténticos, la ciudad es un paraíso para quienes aman experimentar nuevos sabores. Darling Harbour es un lugar estupendo para cenar con una vista increíble. Y el Sydney Fish Market, uno de los mayores mercados de mariscos del mundo, es una parada obligada para los amantes de los mariscos. Próxima parada: la espectacular Gran Barrera de Coral a lo largo de la costa de Queensland. Este es el mayor sistema de arrecifes del planeta, extendiéndose por más de 2.300 kilómetros, tan vasto que es visible desde el espacio. Considerada una de las 7 maravillas naturales. La Gran Barrera
es un paraíso para buceadores y amantes de la vida marina. En sus aguas cristalinas encuentras una variedad impresionante de especies, más de 1500 especies de peces, además de tortugas marinas, rayas y hasta tiburones amigables. Bucear aquí es entrar en un mundo de colores vibrantes, donde el silencio se llena con el sonido de pequeñas burbujas y el movimiento de los arrecifes. El arrecife también alberga jardines de coral con más de 400 especies, cada una con formas y colores únicos. Nadar entre ellos permite ver desde pequeños peces payaso hasta el majestuoso pez Napoleón. Si el buceo no es para ti, hay otras maneras de explorar. Barcos con fondo de cristal que permiten vislumbrar el ecosistema sin entrar en el agua, e incluso paseos en helicóptero que revelan la belleza del arrecife desde arriba, mostrando diferentes tonos de azul y verde. Además de su belleza, la Gran Barrera protege la costa de Queensland, funcionando como barrera natural contra tormentas. Científicos y ambientalistas estudian el arrecife para entender cómo estos frágiles ecosistemas sobreviven. Vivenciar este lugar impresionante nos recuerda la importancia de preservarlo para las futuras generaciones. Seguimos hacia el corazón del país, donde Uluru, también conocido como Ayers Rock, se erige imponente en el desierto australiano. Este monolito sagrado, ubicado en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, tiene una altura de más de 350 metros y un perímetro de unos 9 kilómetros. Uluru es mucho más que una formación rocosa. Posee un significado espiritual profundo para los pueblos aborígenes locales, especialmente para los Anangu, quienes consideran el lugar sagrado desde hace más de 10.000 años. Lo que hace a Uluru aún más fascinante son los cambios de color que ocurren a lo largo del día, especialmente durante el amanecer y el atardecer. Las rocas pasan por una paleta que va del rojo vivo al naranja y hasta tonos de púrpura, creando una atmósfera casi mágica que parece sacada de un cuadro. Muchos visitantes se reúnen para ver cómo el sol ilumina el monolito, una experiencia que conecta con la naturaleza de una manera única. Además de apreciar su belleza, también puedes explorar el área circundante, donde senderos guiados revelan cuevas, arte rupestre antiguo y relatos transmitidos de generación en generación por los Anangu. Cada sendero cuenta un poco más de la cultura y la importancia espiritual de Uluru, ofreciendo una perspectiva sobre la rica herencia cultural que define este lugar extraordinario. Melbourne, la capital cultural de Australia. Es el destino perfecto para quienes buscan un ambiente vibrante y lleno de personalidad. Conocida por su arte callejero, la ciudad transforma callejones y paredes en verdaderas galerías al aire libre. Uno de los puntos más icónicos es Hosier Lane, donde las paredes están cubiertas de grafitis increíbles que cambian constantemente, reflejando la creatividad y el dinamismo de los artistas locales. Pero Melbourne no es solo arte urbano. La ciudad también es famosa por sus encantadoras cafeterías y una cultura del café que rivaliza con las mejores del mundo. Aquí encuentras baristas apasionados, mezclas de granos exóticos y un ambiente que valora el ritual de disfrutar una buena taza de café. Y no podemos hablar de Melbourne sin mencionar su contagiosa energía en los deportes. La ciudad es la sede del Abierto de Australia, uno de los 4 Grand Slams del tenis, que atrae a los mejores jugadores y fanáticos de todo el mundo cada enero. Melbourne también alberga el Gran Premio de Fórmula 1, realizado en Albert Park, donde multitudes se reúnen para sentir la emoción de las carreras. Además de estos eventos de renombre, el deporte es parte del día a día de Melbourne, con el fútbol australiano, AFL, siendo una verdadera pasión local. La multiculturalidad de Melbourne es evidente en sus eventos y festivales, como el Festival Internacional de Comedia de Melbourne y el Moomba Festival, que traen una diversidad de expresiones culturales para todos los gustos.
Estos eventos hacen de Melbourne un lugar único, donde el arte, el deporte y la cultura conviven en perfecta armonía, creando una atmósfera que encanta a todos los que pasan por aquí. Si te encanta explorar nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará sin aliento, entonces este canal es para ti. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Nos encontramos en el norte de Queensland, donde exploramos la fascinante Daintree Rainforest. Una de las selvas tropicales más antiguas del mundo, con más de 180 millones de años. Este lugar mágico es un verdadero tesoro natural, albergando una biodiversidad rica y ecosistemas únicos que parecen sacados de un escenario prehistórico. Aquí puedes caminar por senderos que serpentean entre árboles gigantes, algunos con más de 50 metros de altura, y descubrir plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. La Daintree también es hogar de varias especies exóticas, como el casuario, un ave peculiar y colorida que recuerda un poco al avestruz, pero con un toque salvaje australiano. La selva, que se extiende hasta la costa, se encuentra con el mar de coral, creando un contraste impresionante entre el verde intenso de la vegetación y el azul del agua. Además, la Daintree es conocida por albergar cocodrilos de agua salada, que pueden ser avistados en paseos en bote por el río Daintree. Estos imponentes reptiles, algunos de hasta 7 metros de largo, son los verdaderos reyes de este entorno intacto. Visitar la Daintree es una experiencia que conecta con la naturaleza en su estado más puro, permitiéndote explorar una de las regiones más preservadas e inspiradoras de Australia. Es una aventura imperdible para los amantes de la naturaleza y de la vida salvaje. Seguimos hacia la icónica Great Ocean Road, una de las carreteras más escénicas del mundo, extendiéndose por unos 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de Australia. Construida después de la Primera Guerra Mundial por veteranos, esta carretera es en realidad un memorial dedicado a los soldados australianos. A medida que avanzas por el sinuoso camino, cada curva revela una vista nueva e impresionante, con el océano Antártico extendiéndose hasta el horizonte y acantilados esculpidos por la fuerza del mar. La carretera también pasa por diversas playas escondidas, ideales para quienes quieran hacer una pausa, sentir la brisa salada y observar las olas rompiendo contra las rocas. El punto culminante del recorrido por la Great Ocean Road es, sin duda, la visita a los 12 apóstoles. Impresionantes formaciones rocosas que se elevan desde el agua como centinelas naturales. A pesar del nombre, actualmente quedan solo 8 de estas torres de piedra caliza, ya que la erosión causada por el viento y el mar las va desgastando lentamente. Estas columnas, que alcanzan los 60 metros de altura, cambian de color a lo largo del día, pasando de un dorado bajo el sol del amanecer a un naranja rojizo al atardecer. Es una experiencia surrealista, como si el tiempo se detuviera mientras contemplas a estos gigantes rocosos contrastando con el mar agitado. Además de los 12 apóstoles, la Great Ocean Road pasa por otras atracciones naturales, como el Loch Art Gorge y el London Arch, cada una con su historia y belleza única. A lo largo del trayecto, también hay pequeñas ciudades costeras, como Lorne y Apollo Bay, donde puedes detenerte para explorar cafés encantadores, senderos y playas. Es un viaje donde el camino y el destino son igualmente impresionantes, haciendo de la Great Ocean Road un paseo obligatorio en Australia. El Outback australiano es un mundo aparte, con sus paisajes áridos que parecen extenderse infinitamente y un cielo nocturno tan claro que te sientes sumergido en un mar de estrellas. En medio de este desierto, encontramos Coober Pedy, una ciudad que es literalmente un oasis subterráneo. Debido al calor intenso,
que puede superar los 40 grados Celsius en verano, muchos de los habitantes de Coober Pedy han construido sus casas bajo tierra, donde las temperaturas son más frescas y cómodas. Estas casas cueva ofrecen una experiencia única, con interiores frescos e incluso sofisticados, en contraste con el entorno hostil del exterior. Coober Pedy también es conocida como la capital mundial de la ópalo, una piedra preciosa que se descubrió en la región a principios del siglo XX. La ciudad prosperó con la minería de ópalos, y aún hoy muchos visitantes acuden allí para probar suerte y encontrar su propia piedra preciosa. Además de las residencias subterráneas, también encuentras iglesias, tiendas e incluso un hotel construidos en el subsuelo. Caminar por las calles y explorar estas estructuras es como estar en un escenario de película futurista, donde la ciudad se ha adaptado perfectamente a las condiciones extremas del desierto australiano. Coober Pedy es un verdadero ejemplo de ingenio y resiliencia en el corazón del Outback. En la costa oeste de Australia nos encontramos con Perth, una ciudad vibrante y soleada, famosa por sus playas espectaculares y su ambiente relajado. Perth tiene una ubicación privilegiada junto al Océano Índico y es conocida por su clima soleado, con más de 300 días de sol al año, un verdadero paraíso para quienes aman las actividades al aire libre. Cottesloe Beach es una de las playas más populares, donde tanto locales como turistas van para disfrutar de las aguas cristalinas y el atardecer deslumbrante. Además, el Kings Park ofrece una vista panorámica de la ciudad y es un lugar ideal para caminatas y picnics, con hermosos jardines y senderos que se extienden por kilómetros. A pocos kilómetros de Perth, encontramos la encantadora Isla Rottnest, un destino que parece sacado de una postal. La isla es el hogar de los simpáticos quokkas, pequeños marsupiales conocidos como los animales más sonrientes del mundo. Estos animales carismáticos son famosos por sus expresiones faciales alegres y curiosas, y se encuentran solo en algunas áreas de Australia Occidental. Rottnest también es un destino popular para el ciclismo, el buceo y el snorkel, con más de 60 playas y 20 bahías aisladas que ofrecen aguas tranquilas y abundante vida marina. Perth y la isla Rottnest son una verdadera invitación para explorar la belleza natural de Australia Occidental. Ya sea en las playas de la ciudad, donde el océano se encuentra con la arena dorada, o en los senderos y calas de Rottnest, esta parte de Australia es perfecta para quienes buscan aventura y momentos de conexión con la naturaleza. Tasmania. Una isla de impresionante belleza natural, es el destino perfecto para quienes buscan paisajes inmaculados y una experiencia cultural única. Ubicada al sur del continente australiano, esta encantadora isla es el hogar del famoso Mona, Museo de Arte Antiguo y Nuevo. Inaugurado en 2011, el Mona se destaca por su diseño innovador y su colección provocativa, que mezcla arte contemporáneo y reliquias antiguas de manera audaz e intrigante. El museo fue creado para desafiar e inspirar a los visitantes, ofreciendo una experiencia única e inmersiva. La propia ubicación del Mona, a orillas del río Derwent en Hobart, añade una dimensión aún más fascinante a la visita, con vistas deslumbrantes e instalaciones subterráneas que amplifican el impacto de las obras expuestas. Pero Tasmania va mucho más allá de su lado artístico. La isla es un paraíso para el ecoturismo, con casi la mitad de su territorio protegido por parques nacionales y reservas naturales. Aquí encontrarás senderos que llevan a antiguas selvas templadas, montañas cubiertas de nieve y playas aisladas de arena blanca. El Parque Nacional de Cradle Mountain Lake St. Clair es uno de los destinos más famosos, con paisajes montañosos, lagos cristalinos y una variedad de vida silvestre única, incluyendo el icónico Diablo de Tasmania. Además, la Bahía de Fuegos, con sus rocas de granito rojizas y playas de aguas cristalinas, es el lugar ideal para quienes desean conectarse con la naturaleza y relajarse en medio de un paisaje espectacular. Explorar Tasmania es vivir un contraste armonioso entre la modernidad provocadora del Mona
y la serenidad de paisajes intactos, haciendo de esta isla un destino verdaderamente completo. En el norte de Australia, el Parque Nacional de Kakadu es una joya natural y cultural, cubriendo casi 20.000 kilómetros cuadrados de paisajes impresionantes y una rica historia aborigen. Este parque es famoso por sus antiguas pinturas rupestres, que datan de más de 20.000 años, ofreciendo una ventana única a la cultura y las tradiciones de los pueblos aborígenes que habitan la región. En Ubir y Nurlangi encuentras murales detallados que representan historias de caza, mitos y leyendas transmitidas de generación en generación. Cada pintura es una expresión viva del patrimonio cultural, contando historias que aún resuenan entre los habitantes locales. Además de su importancia cultural, Kakadu es un paraíso de biodiversidad. El parque alberga más de 2.000 tipos de plantas, cientos de especies de aves y una de las mayores poblaciones de cocodrilos de agua salada de Australia. La aventura aquí está garantizada. Puedes explorar las magníficas cataratas de Jim Jim y Twin Falls, que forman piscinas naturales rodeadas de acantilados y vegetación exuberante. Para los más aventureros, los cruceros por el río permiten observar de cerca a los poderosos cocodrilos, algunos de los cuales miden más de 6 metros de largo. En Kakadu, la combinación de naturaleza intacta y cultura ancestral crea una experiencia única que conecta a los visitantes tanto con el pasado como con la impresionante vida salvaje del norte australiano. Brisbane. La soleada capital de Queensland es una ciudad vibrante que combina modernidad con una atmósfera relajada. En el corazón de la ciudad, el South Bank Parklands es uno de los puntos más emblemáticos, ofreciendo una mezcla de naturaleza, cultura y entretenimiento. Este parque a orillas del río Brisbane es un refugio para locales y turistas, con sus jardines exuberantes, paseos peatonales, playas artificiales y una laguna de arena blanca. Es el lugar ideal para relajarse en un día soleado, hacer un picnic o incluso darse un refrescante baño en medio de la ciudad. Además de sus paisajes, South Bank es un centro cultural que alberga el Queensland Performing Arts Centre y la Galería de Arte Moderno. Estos espacios ofrecen una experiencia artística completa, con exposiciones contemporáneas, espectáculos y eventos que atraen a visitantes de todas las edades. El lugar también es conocido por su mercado de South Bank, donde puedes encontrar artesanías, comida y música en vivo, reflejando la diversidad y el espíritu creativo de la ciudad. Para quienes disfrutan de las vistas panorámicas, la Rueda de Brisbane ofrece una perspectiva única de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando el horizonte de Brisbane se ilumina con tonos dorados. Con su clima agradable y una escena cultural vibrante, Brisbane encanta por ser una ciudad que combina modernidad y naturaleza en armonía. Hacia el sur de Brisbane llegamos a la famosa Gold Coast, conocida por sus impresionantes playas y su energía vibrante. Surfers Paradise. Uno de los destinos más populares de la región es el corazón palpitante de la Gold Coast, atrayendo a surfistas, bañistas y turistas de todo el mundo. Con una extensión de arena dorada y olas perfectas para el surf, Surfers Paradise es el lugar ideal para quienes desean disfrutar del mar y sentir la energía de una playa icónica. La avenida principal, llena de tiendas, restaurantes y bares, ofrece entretenimiento de día y de noche, creando un ambiente que atrae tanto a familias como a jóvenes en busca de diversión. Además de las playas, la Gold Coast es un destino imperdible para los amantes de los parques temáticos. Dreamworld, el mayor parque temático de Australia, ofrece atracciones para todas las edades, con montañas rusas emocionantes, espectáculos en vivo y áreas dedicadas a la vida salvaje australiana, donde es posible ver de cerca a koalas y canguros. Otra opción es SeaWorld, que combina un parque acuático con un acuario, permitiendo a los visitantes conocer la vida marina mientras se divierten. Gold Coast también cuenta con senderos y reservas naturales, como el Parque Nacional de Lamington.
ofreciendo un escape de la agitación para quienes desean explorar selvas tropicales y cascadas. Es una combinación perfecta de playas, aventura y diversión para todos los gustos. La isla Kangaroo, situada frente a la costa sur de Australia, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. Esta encantadora isla es uno de los mejores lugares para ver koalas, canguros y focas en su hábitat natural. En el Parque Nacional de Flinders Chase, por ejemplo, es común avistar canguros saltando libremente por los campos y koalas descansando perezosamente en los árboles de eucalipto. Es una oportunidad increíble para observar de cerca a estas especies icónicas de Australia en un entorno preservado y tranquilo. La isla Kangaroo también es famosa por el Seal Bay Conservation Park, donde puedes caminar por pasarelas que llevan hasta colonias de leones marinos australianos, una de las pocas poblaciones silvestres de esta especie en el mundo. Estos animales pueden verse de cerca, descansando en las arenas blancas o jugando en las aguas cristalinas. La experiencia es aún más especial al saber que esta área está protegida y dedicada a la conservación de estos increíbles animales. Además de la vida salvaje, la isla ofrece paisajes impresionantes con playas desiertas, formaciones rocosas sorprendentes como las Remarkable Rocks y el Admiral's Arch, y aguas azul turquesa que contrastan con el verde de la vegetación. Es un destino que ofrece un refugio de tranquilidad y belleza, perfecto para quienes desean conectarse con la naturaleza en uno de los escenarios más auténticos de Australia. Canberra, la capital planificada de Australia. Es una ciudad que combina belleza arquitectónica con significado histórico y cultural. En el corazón de la ciudad, el impresionante Parlamento australiano. Con su arquitectura moderna y vistas panorámicas, es donde se toman las decisiones más importantes del país. Los visitantes pueden explorar el edificio, aprender sobre el proceso legislativo e incluso asistir a debates en vivo, sumergiéndose de manera auténtica en la política australiana. Además del Parlamento, el Australian War Memorial es una visita obligada, dedicado a los soldados que sirvieron y se sacrificaron por el país. Este memorial combina museo y monumento en un solo lugar, con exposiciones interactivas que traen a la vida momentos cruciales de la historia australiana. Es un espacio para la reflexión y la comprensión que permite sumergirse en las historias personales de valentía y sacrificio de los militares australianos. Para los amantes del arte, la Galería Nacional de Australia es un tesoro cultural que alberga la mayor colección de arte aborigen del mundo. Las obras varían desde pinturas sobre corteza de eucalipto hasta esculturas y tejidos, cada pieza narrando una parte de la rica herencia de los pueblos indígenas australianos. La galería también exhibe arte internacional, pero la colección aborigen es el verdadero punto culminante, proporcionando una visión profunda de las tradiciones y los simbolismos que forman la base de la cultura australiana. Canberra es un destino fascinante para quienes desean conectar con la historia y la cultura del país en un escenario de belleza y significado. Margaret River. Ubicada en la costa suroeste de Australia, es un destino ideal para quienes buscan una combinación de enoturismo y paisajes deslumbrantes. Conocida por sus renombradas bodegas, la región alberga más de 150 viñedos que producen algunos de los mejores vinos del país, especialmente variedades como Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Muchas de las bodegas ofrecen catas guiadas, donde se puede aprender sobre el proceso de producción y disfrutar del impresionante paisaje mientras se prueban vinos de alta calidad. Además de las bodegas, Margaret River es también un paraíso para los surfistas. Con playas que ofrecen algunas de las mejores olas de Australia, lugares como Surfers Point atraen tanto a surfistas experimentados como a principiantes, convirtiéndose en el punto de encuentro perfecto para quienes desean disfrutar del mar.
La región es un centro gastronómico, con restaurantes que valoran los ingredientes locales y ofrecen platos deliciosos que armonizan perfectamente con los vinos de la zona. Quesos artesanales, trufas frescas y mariscos son solo algunas de las delicias que se pueden saborear aquí. Margaret River es, sin duda, el destino perfecto para relajarse, explorar la naturaleza y disfrutar de una experiencia sensorial única. Darwin. Situada en la costa norte de Australia, es la puerta de entrada al fascinante Top End, una región que combina paisajes tropicales con una rica diversidad cultural. La ciudad es conocida por su clima cálido durante todo el año y por su ambiente acogedor, reflejando las influencias de las culturas aborigen, asiática y occidental. Uno de los puntos más populares de Darwin es el Mindil Beach Sunset Market, donde encuentras puestos de comida de diferentes partes del mundo, artesanías locales y presentaciones en vivo. Es el lugar perfecto para ver el atardecer mientras se experimentan sabores únicos y se disfruta del vibrante ambiente de la ciudad. Además de los mercados, Darwin es un excelente punto de partida para explorar el Parque Nacional de Kakadu, que se encuentra a solo unas horas de distancia. Este parque, famoso por sus paisajes impresionantes y cascadas, alberga algunas de las pinturas rupestres más antiguas y notables de Australia. Estas pinturas, que se encuentran en lugares como Ubir y Nurlangi, representan historias y mitos que datan de más de 20.000 años. La proximidad de Darwin a Kakadu y a otros parques nacionales convierte a la ciudad en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la historia, ofreciendo una conexión única con el patrimonio cultural y natural de Australia. Australia es realmente un mundo en sí misma, donde cada rincón revela una faceta diferente y fascinante de este vasto país-continente. Desde playas inmaculadas hasta paisajes urbanos llenos de energía, desde el misterio de los desiertos del Outback hasta la exuberancia de las selvas tropicales, explorar Australia es como embarcarse en un viaje por mundos diferentes, todos coexistiendo en perfecta armonía. Este es un lugar donde puedes caminar entre canguros en Kangaroo Island por la mañana, saborear vinos en Margaret River por la tarde y, por la noche, perderte en la vista deslumbrante de un cielo estrellado en el remoto interior del país. La cultura australiana es una fusión rica de influencias, uniendo tradiciones aborígenes de más de 50.000 años con una moderna diversidad multicultural, especialmente en ciudades vibrantes como Sydney y Melbourne. Lugares como el Mona en Tasmania desafían e inspiran con su arte innovador, mientras que el Parque Nacional de Kakadu nos conecta con el pasado a través de pinturas rupestres milenarias. Y no solo son los paisajes y la cultura los que hacen de Australia un destino tan irresistible, sino también su estilo de vida, donde el espíritu libre y la conexión con la naturaleza son verdaderamente valorados. Si este viaje ha despertado tu deseo de explorar aún más el mundo, no dejes de suscribirte al canal para más aventuras. Dale me gusta y comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Sigue acompañándonos y prepárate para la próxima aventura, porque el mundo está lleno de destinos increíbles esperando por ti.